Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos este colgante de corazones que nos sirve para poder decorar alguna puerta o pared para este día de San Valentín. Está hecho a crochet y tiene una altura de 47 centímetros. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son masking tape, silicón líquido, también puede ser silicón caliente, unas pinzas de corte, otras para doblar, un ganchillo de metal del número 3, una aguja canevas sin punta y 3 tiras de alambre de 30 centímetros, la otra de 25 centímetros y la más chica de 20 centímetros. Este alambre tiene un grosor de 1 milímetro. Pueden ocupar también de más grueso, puede ser de 2 milímetros o en calibre sería el calibre 18, 20 o 22. Y vamos a ocupar estambre. El estambre puede ser de cualquier material y cualquier grosor. Aquí ya les voy a enseñar cómo sacar las medidas para cada uno, pero el que yo voy a ocupar es hilaza de algodón 100% con un grosor de 2 milímetros. Ahora lo que voy a hacer ahorita lo voy a hacer con las 3 tiras. Voy a doblar por la mitad y voy a hallar el centro. Abro y pueden utilizar una tapa, un Durex, lo que ustedes tengan a la mano para poder pasarlo por encima y darle esa forma redonda. Ahora con las pinzas doblo la punta. Así, hacia adentro. Ahora coloco las dos puntas para que se agarren entre sí y con las mismas pinzas cierro. Con el masking tape voy a ir cortando tiras. Y con esta voy a ir cubriendo todo el alambre. La intención es hacer la pieza más gruesa. Como mencioné hace rato, lo pueden hacer con un alambre más grueso, pero tiene un poquito más de dificultad. Entre más grueso es un poquito más complicado manejarlo. Aquí ya terminé de forrar mi alambre y pueden darle todas las pasadas que ustedes necesiten para obtener el grosor que ustedes quieran. Entonces esto lo hacemos con las 3 tiras del alambre. Recorto tiras largas del estambre que voy a ocupar. Dejo un pedacito y con este voy a ir forrando
el corazón, agarrando esta hebra que tengo aquí. En esta curva le voy a poner un poquito de silicón. Esto es para que al momento de ir forrando el corazón en esa esquina, en esta curvita que está aquí, se quede bien pegado el estambre para que no se vean los huecos. No es necesario poner el silicón en todo el corazón, quizás solamente en el doblez. Si se les acaba la tira del estambre, comenzamos de nuevo con otro pedacito como al inicio. Y así continúo forrando todo el contorno. Ahora, ya que vayan a terminar, le colocamos también un poquito de silicón. Y continuamos forrando. Aquí al último, así ya donde colocamos el silicón, así va a quedar. Esta no es necesario cortarla. Ahora ya con el ganchillo tomamos nuestro estambre y comenzamos aquí en medio. Aseguramos con una cadena. Y esta hebra que me sobra la voy a ir llevando por dentro de mi tejido. Hago un punto bajo rodeando todo el contorno y termino el punto bajo. Rodeo todo el contorno y aquí saco el punto bajo. Ahora con los dedos voy a ir recorriendo el tejido. Ahora, ¿cómo sé cuántos puntos voy a realizar? Voy a hacer el número de puntos que cubra todo mi contorno, que sea en múltiplos de 3. Desde este primero que hice, aquí serían 3, 6, 9, 12 y así continúo hasta terminar. Ahora, al momento de ir tejiendo, no debemos saturar de puntos el corazón, porque si no, entonces al momento de tejer la orilla se va a ver amontonado. Entonces solo hacemos el número de puntos que sean necesarios para cubrir el contorno, pero sin saturar. Aquí ya terminé. Para mí fueron 87 puntos. Entonces tomo el primer punto que hice, hago un punto deslizado y subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a saltarme 3 puntos, 1, 2 y 3 y en este hago un punto deslizado. 3 cadenas, 2 y 3, me salto 3 puntos, 1, 2 y 3 y en este hago un punto deslizado y esto lo voy a hacer todo alrededor del corazón. 2, 3, 1, 2 y 3 y aquí hago el punto deslizado.
Aquí ya voy por las últimas 3 cadenas que hice. Termino con un punto enano. Me voy aquí a las primeras 3 cadenas con las que inicié el recorrido. Aquí hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas, 1 y 2. Y en este mismo espacio hago 2 puntos altos. 1 y 2. Me voy a las siguientes 3 cadenas. En este huequito hago un punto deslizado, subo con 2 cadenas y en este mismo espacio hago 2 puntos altos. Esta es la misma puntada para todo alrededor. Me voy al siguiente espacio, punto deslizado, subo con 2 cadenas y en este mismo hago 2 puntos altos. Aquí ya terminé mi vuelta, entonces voy a bajar aquí a este punto de donde salieron las 3 primeras cadenas al iniciar esta vuelta. Hago un punto deslizado y aquí saco 38 cadenas. Ahora, ya que tengo todas las cadenas que necesito, giro mi tejido. Y aquí mismo de donde salen estas cadenas, termino con un punto deslizado. Recorto y jalo. Con la aguja voy a sellar con un nudo tenso fuerte y pierdo un poco de la hebra por dentro del tejido. Recorto a ras. Así como hicimos este corazón, vamos a hacer las otras 2 piezas, pero en las otras 2 no le realizamos el cordón. Quedarían así. Para decorar los corazones, yo voy a utilizar unas cuentas de madera, voy a utilizar 6 piezas y cuentas metálicas, más o menos unas 12. En esta parte ya dependerá del tipo de bisutería con el que ustedes cuenten. Ahora con una hebra larga y la aguja voy a entrar en uno de los puntos justo aquí en la curva. Voy a dejar un pedacito. Introduzco mi aguja de nuevo para poder salir justo aquí en la punta. Ahí. Ahora coloco una cuenta metálica, una de madera y otra metálica. Regreso la aguja
a partir de la cuenta de madera. Ahora la atravieso en esta otra. Y voy a dejar un poquito de la hilaza para que tenga un poquito de movimiento. Aquí voy a calcular. Aquí también, si ustedes quieren que las cuentas queden más colgadas, les dejan un poquito más larga la hebra. Aquí voy a salir justo en el punto donde inicié. Ahora en estas dos puntas le voy a realizar un nudo. Puedo hacerle uno más. Recorto. Y con la aguja vamos a perder estas puntas por dentro del tejido. Y lo mismo haré con esta. Así nos va a quedar. Entonces esto mismo lo voy a hacer con las otras dos piezas. Ahora con otro pedacito del estambre me voy aquí al pico del corazón. Dejo un pedacito libre. Introduzco una cuenta metálica, una de madera y otra metálica, o el número de cuentas que ustedes gusten. Me voy a la del siguiente tamaño y aquí en el centro aquí voy a regresar con la aguja de nuevo por las cuentas. Voy a ir jalando las hebras para poder ajustar la separación entre pieza y pieza. Fijo con un nudo y con la aguja voy a perder estas hebras por dentro del mismo tejido. Y lo mismo hago con esta. Y ya quedó ahí. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer, lo vamos a realizar también para unir la pieza más pequeña. Ahora, para realizar el fleco, voy a utilizar aquí este pedacito de cartón que mide 12 centímetros y tomo mi estambre. Le voy a dar varias pasadas hasta
hasta que tenga el grosor que yo quiero. Le di 60 vueltas. Retiro. Corto otro pedacito. Hago un par de nudos y tenso bien. Recorto unos 30-40 centímetros más o menos. Doblo por la mitad. Voy a dejar más o menos unos 3 centímetros. Tenso fuerte. Una de las hebras la voy a ir envolviendo. Cada que le dé una vuelta voy a tensar fuerte. Y esta otra en sentido contrario. Aquí voy a fijar con un par de nudos. Una vez que ya recorté, voy a alinear y emparejo las puntas. Ahora introduzco la aguja en las 2 hebras que me quedan. Coloco una cuenta metálica. Una de madera y otra metálica. Aquí solamente sello con un nudo. Tenso fuerte. Hago un nudo más. Y ya pierdo el resto de la hebra por dentro del mismo tejido. Aquí ya hemos terminado. Hice otro con estambre de acrílico ligeramente más grueso, de 2.5 milímetros de grosor, con el mismo número de gancho. Y si se dan cuenta, casi no hay diferencia. Los corazones los pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, siempre y cuando sigan la regla de realizar sus puntos en múltiplos de 3. Así siempre sus solanes les van a quedar exactos.
Si les gustó este proyecto, regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho. Con esto me ayudan mucho para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.